Cuando yo era niño, tenía un amiguito y pude ir a su casa, no muchas veces, pero sí fui a alguna. Tenía una casa grande de 2 plantas y había algo que me impresionó de una forma especial. Su padre tenía una habitación muy grande. Yo creo que esa habitación sería más grande incluso que un salón normal de hoy día en un piso, pudiera ser 2 o 3 veces ese tamaño. Y allí tenía esa habitación dedicada única y exclusivamente a un escalextric gigantesco. Para quien no sepa lo que era aquello, el escalextric, los que sean más o menos de mi quinta o anteriores, era una especie de pistas que se ensamblaban, piezas que ensamblaban como si fuera una carretera, y había cochecitos eléctricos, había de todo tipo, pero muchos imitaban a coches de carrera, y circulaban. Había unos mandos, tú le dabas y esos coches andaban. Y me llamó la atención porque yo no estaba acostumbrado a ver aquello. Era muy grande. Cómo esos coches tenían un pequeño motorcito eléctrico. Necesitaban darle un mantenimiento. Había que limpiar los contactos porque esta pista, digamos, la parte de en medio era metálica. Ahí se enganchaba el coche, hacía contacto con, creo recordar que eran como dos espatulitas o 2 patas como de cobre. Por ahí daba electricidad y podían andar. Pero había que mantener los coches para que te funcionara bien, si no, no andaba bien. A veces le tenían que cambiar el motorcito. Las pistas tenían que hacerlas bien porque si la curva era muy cerrada y tú cogías más velocidad de la cuenta, el coche se te salía y se estrellaba. Se parecía mucho a lo que era un circuito de carretera real, salvando las diferencias. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque Dios quiso revelar cómo es su trono en la dimensión celestial. ¿Cómo es su trono? ¿Cómo son, vamos a decir, Silva, la expresión, sus oficinas donde Él trabaja? ¿Cómo funciona el cielo que no vemos? Y reveló una especie de, parecido al escalextric, de maqueta o proyección interactiva a nivel terrenal para que se aprendiera a conocerle a Él y cómo funciona en su trono. Primeramente lo hizo a través del tabernáculo, que tenía una estructura que más adelante iba a tener el templo también. No me voy a meter mucho ahora en la estructura, pues si no se me iría todo el tiempo en eso. Tanto el tabernáculo como el templo tenían una estructura y un funcionamiento que revelaban cómo funciona Dios desde su santo templo, el templo celestial, que con nuestros ojos humanos no vemos. Y esto es importante, hermanos. Y fijaos que Dios diseñó y dio revelación de cómo tenían que ser estas estructuras. De tal manera que los planos del templo, David se los da a Salomón, su hijo, para que lo edificara, y siendo Salomón tan extraordinariamente sabio y tan extraordinariamente inteligente, David le dice a su hijo, ten cuidado de hacer esto conforme a los planos que yo te doy, tal cual. Porque estos planos me han sido trazados por la misma mano de Dios. Así que no podía hacerlo Salomón de cualquier manera, sino tal cual Dios había revelado. Una proyección terrenal de cómo es el cielo. Y hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque para entender muchas cosas de Apocalipsis hay que conocer bien el tabernáculo, el templo, su estructura, su funcionamiento y su servicio. Cosas en las que obviamente no me voy a meter en detalles, pero el capítulo 8 que hoy nos ocupa, pues
guarda bastante semejanza con estas cosas. El capítulo 8 comienza con la apertura del séptimo sello. Ya hemos hablado de los sellos anteriormente. Y cuando se abre el séptimo sello, se hace silencio en el cielo como por media hora. Dios va a actuar desde su santo templo, desde su trono. Algo importante va a ocurrir, de tal manera que Juan lo describe como una media hora de silencio. Esto es más tiempo de lo que parece. De hecho, en la historia del mundo del canto lírico, ha habido cantantes muy famosos que eran capaces, antes de empezar a cantar, a estar como una media hora apoyados en un piano en total y absoluto silencio. Eso se hace largo, pero cuando empieza a abrir la boca y el público lleva media hora esperando en total y absoluto silencio, el público recibe eso con más ganas y crea un ambiente de solemnidad lo que se hace, de importancia lo que se hace superior. Media hora de silencio en el cielo. Algo importante va a ocurrir. Delante de Dios, versículo 2, hay 7 ángeles de pie. No están sentados, no están en una tumbona, están de pie porque algo van a hacer de parte de Dios que es importante. Y se les da 7 trompetas. No tengo tiempo para meterme en esto, hermanos, pero curiosamente no está registrado en las Escrituras, pero sí en las fuentes judías, en el funcionamiento y en el servicio del templo, que curiosamente cuando se iba a iniciar servicios o ministerios sacerdotales, se utilizaban 7 trompetas a lo largo del día. Y nos describe de los versículos 3 al 5. Viene otro ángel, no estos 7, sino otro. Los ángeles están realizando labores como sacerdotales en el templo de Dios en el cielo. Recordad que en Apocalipsis estamos viendo constantemente 2 planos o 2 dimensiones. A veces la dimensión terrenal, otras veces la dimensión celestial. Y cómo se relaciona y cómo interactúan una con otra. No siempre obedece a una lógica humana, pero hay una estrecha relación entre el cielo y la tierra. Y Apocalipsis está revelando esa interrelación mientras se da cumplimiento a profecías y mientras se da cumplimiento a hitos súper importantes en el plan de Dios. El final del cumplimiento de este siglo y de esta era. Ahora, viene ese ángel y se para delante del altar con un incensario de oro. Este altar, para quien conozca la estructura y la maqueta que Dios dio, estaba justo delante, ya pertenecía al lugar santo, pero estaba justo delante del lugar santísimo. Justo delante de, vamos a ver, cortina, de esa cortina, justo detrás de la cual estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia divina y donde no podía entrar nadie salvo el sumo sacerdote una vez al año. Ese altar, no el que estaba en el patio de fuera, era el altar del incienso. Pues en ese altar, en la equivalencia a ese altar en el cielo, este ángel viene con un incensario de oro y se le da mucho incienso para que lo ponga en las oraciones de todos los santos delante de ese altar. Y dice que de la mano de ese ángel sube a la presencia de Dios el humo del incienso, el aroma, con las oraciones de los santos. Hermano, esto es importante, porque estamos viendo qué es lo que ocurre con las oraciones. Estamos viendo cómo este ángel, realizando funciones sacerdotales, las presenta delante de Dios con incienso que para Dios tiene un olor agradable. Y dicho sea de paso, el incienso que se utilizaba en la labor sacerdotal aquí en la tierra, cuando había tabernáculo y cuando había templo,
A día de hoy no se sabe exactamente la composición precisa que tenía. Era algo que solamente conocían unos pocos que estaban implicados en su elaboración. No es igual que el incienso que hay hoy. Entonces, las oraciones, este ángel pone incienso. ¿Cómo era esto en la maqueta, en el escalectri, estoy volviendo a lo que decíamos al principio, que había aquí en la tierra? En el capítulo 30 de Éxodo, no lo vamos a buscar para no alargarme mucho, podemos ver que Aarón, como sumo sacerdote, tenía que quemar este incienso en el tabernáculo por la mañana y al anochecer. Mañana y noche. Y esto tenía que ser todos los días, perpetuamente y continuamente. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Y aquí os quiero llevar al punto que me gustaría que prestáramos atención esta mañana, aunque fuera lo único que me diera tiempo a tocar hoy. ¿Cuáles son las oraciones delante del trono de Dios? Nuestras oraciones a las cuales pueden ser añadidas incienso, como el de la mañana y la tarde, o de la mañana, o el día y la noche. Incienso que sea de olor grato al Señor y que hace que el Señor actúe. Porque estas oraciones de los santos a las cuales se les añade incienso, cuando suben a la presencia de Dios, no lo he leído, pero en el versículo 5, ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente después, en ese incensario que tiene el ángel, mete fuego del altar y lo arroja a la tierra. Y cuando lo arroja a la tierra, dice que hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Un cataclismo que va a dar inicio a las 7 trompetas que van a venir después. Pero eso ocurre inmediatamente que las oraciones son presentadas delante de Dios con incienso. Y yo me preguntaba, hermanos, ¿cuáles son esas oraciones que pueden llevar incienso? Ay, Señor, gracias que me has bendecido mucho. No sé si comprarme un coche azul o rojo. Vosotros pensáis, hermanos, estoy exagerando un poco. Sí, no exagerando mucho, un poco. ¿Esas son las oraciones que llevan incienso delante de la presencia de Dios? Fijaos, hermano, que esto que estamos viendo en Apocalipsis apunta al tiempo final, al día del Señor y a su venida. Y yo quiero recordar una parábola que en vez de leerla la voy a contar un poco por encima, que el Señor Jesús refirió en Lucas 18 y tiene que ver con la necesidad de orar continuamente, sin desmayar. ¿Os suena la parábola del juez injusto? Esa mujer viuda que está pidiendo, ¿el qué? ¿Qué es lo que estaba pidiendo? ¿Cuál era su oración? Hazme justicia. Hazme justicia de mi adversario. Y cuando el Señor interpreta esta parábola, dice el versículo 7 de Lucas 18, ¿acaso Dios no hará justicia, que es por lo que se clama, a sus escogidos que claman a Él día y noche, exactamente igual que el incienso que tenía que quemar a Aarón en Éxodo 30, a la mañana y a la noche? Día y noche, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y fijaos que esta parábola está en un contexto del final de los tiempos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, las oraciones que llevan incienso y que suben a la presencia de Dios y que pueden ser presentadas por los ángeles en esos cuencos delante de Él y que hacen que Dios actúe, son las que presentamos los creyentes conforme a la justicia de Dios, conforme a su palabra. Eso es orar en el nombre de Jesús, conforme a la justicia de la palabra, conforme a la dirección del Señor Jesús, conforme a su voluntad.
conforme a lo que es justo delante de Dios. Sí, el Señor se ocupa de los detalles de mi vida, pero su plan no se desarrolla en función de si yo me peino a la izquierda o a la derecha. Su plan se desarrolla contando con las oraciones de los santos que interceden y presentan oraciones a Dios en función de su palabra y de su justicia. Esas son las oraciones que llevan incienso, hermanos. Hay muchos ejemplos en las Escrituras y vemos que cuando alguien ora conforme a la revelación de Dios, a los mandamientos de Dios, a la justicia de Dios o a lo que Dios ha prometido, Dios actúa. Antes Pablo nos ponía el ejemplo de Daniel y Jeremías. Ahí tenemos una oración impresionante hecha por Daniel. Ahora, ¿qué es lo que estaba ahí orando Daniel? Conforme a la justicia de Dios y conforme a lo que Dios profetizó. Y cuando eso lo hace Daniel, conforme a lo que estaba dicho y a lo que está escrito, Dios actúa. Y es impresionante, hermanos, cómo las oraciones de los santos son presentadas por ángeles en olor grato delante de Dios, que claman por justicia, y esas oraciones hacen que Dios actúe. Capítulos antes hemos visto cómo incluso hermanos nuestros que han dado su vida por el Señor están debajo del altar. Volvemos a tener otra vez el escalestri, la maqueta. ¿A qué altar se refiere? Y lo mencioné un poco por encima en aquella ocasión. Donde están las almas. ¿Y qué es lo que están pidiéndole al Señor? Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre? Descansad un poco de tiempo. Que es que hay todavía más siervos vuestros que también van a tener que dar su vida. Pero el Señor hará justicia y se vengará. Qué oración más extraña, ¿verdad? Pedir venganza. La palabra dice que no nos venguemos nosotros mismos, pero están pidiendo justicia. Cuando las cosas se oran conforme a la justicia de Dios, Dios actúa. Es que Dios está comprometido con lo que ha dicho. Él se compromete con lo que dice y obra. Entonces, cuando se pide justicia y todas las oraciones de los santos con ese incienso sube a la presencia de Dios, Dios va a juzgar. Ese altar del incienso se purificaba para expiación del pecado solamente una vez al año. Tenía unos cuernos y una vez al año se purificaba. Lo hacía Aarón al principio. ¿Qué día? El día de la expiación, Yom Kippur, el día del juicio. Así que cuando ocurre esto, hermanos, vienen las 7 trompetas que van a empezar a ir cumpliendo justicia de una forma especial en esta tierra. El primer ángel toca la trompeta y dice que hubo granizo y fuego mezclados con sangre y se lanzaron sobre la tierra. Este juicio es sobre la tierra. Y dice que la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Hermano, yo no me voy a meter en detalles demasiado especulativos. Hay personas que estas trompetas las interpretan como si todo fuera simbólico. A lo mejor sí. Otros lo interpretan como algo literal. Bueno, a lo mejor sí. Yo no voy a pretender en apenas unos minutos en especular demasiado en estas cosas. Pero sí que aquí el juicio es sobre la tierra y parte de la vida vegetal va a ser juzgada. Árboles y hierba verde. La tercera parte, no toda, pero buena parte de la vida vegetal. Es curioso que hay más textos, pero por dar un ejemplo, en el Salmo 18 y versículo 13, dice que tronó en los cielos. Esto guarda mucha relación con lo que acabamos de ver en este capítulo. Jehová, y dice que el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Y hay otros pasajes en la Escritura donde vemos
que el granizo y fuego van juntos como una forma de Dios emitir juicios. Hay textos que lo dicen. Por eso yo me inclino a pensar que seguramente sea literal. También tengo la sensación, cuando veo estos pasajes, hermanos, que cuando llegue el momento de estas cosas, no creo que pase demasiado tiempo entre unos juicios y otros. Se irán desencadenando. Igual que las plagas de Egipto, pues no era una y a los 3 o 4 años venía otra, y fueron viniendo con una cierta regularidad y con suficiente espacio en el tiempo como para que tanto Faraón como los habitantes de Egipto fueran conscientes de lo que estaba pasando. Si Dios hace un juicio ahora y el siguiente es dentro de 20 años, la correlación es difícil. Y cuando Dios juzga, está dando oportunidad de arrepentimiento. Es igual que cuando tú instruyes a un niño. Si un niño es pequeño y tú le castigas por algo que ha hecho, pero el castigo es mucho tiempo después de lo que ha hecho, el niño no es capaz de relacionar porque se le castiga. Tiene que haber una correlación temporal asimilable por el niño para que aprenda, si no, no hay aprendizaje. Pues yo creo que Dios, dando oportunidad de arrepentimiento, cuando se vayan emitiendo estos juicios, creo que habrá una correlación temporal lo suficiente para que las personas tengan oportunidad de arrepentirse y no que sea muy difícil de aprender. Dicho esto, hermanos, paso a la segunda trompeta. El segundo ángel toca la trompeta y dice que una gran montaña ardiendo en fuego se precipitó en el mar. Fijaos, la primera trompeta sobre la tierra para vida vegetal, esta segunda en el mar, y dice que muere la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Buena parte de los seres marinos mueren. Y también eso va a significar la destrucción de buena parte de la flota de barcos en el mundo. Eso está diciendo el texto. Lo que no me voy a meter es qué puede ser esta montaña ardiendo. Algunos dicen que sí es un asteroide, otros que sí puede ser un volcán enorme que genere un daño irreparable en el mar. No lo sé y no me voy a meter a especular con eso. Pero vemos que está siendo juzgado el mar con los seres que habitan en él y las flotas marítimas de este mundo. Tercer ángel tocando la trompeta. Dice que cayó del cielo una gran estrella. Ya os digo, hay quien lo ve simbólico, hay quien lo ve literal. No me voy a meter si esto es un meteorito, un cometa, no voy a especular en esas cosas porque es que no lo sé. Dice que ardía como una antorcha y en esta ocasión cae sobre las aguas también, pero no sobre el mar, sobre las aguas saladas, sino sobre el agua dulce, sobre los ríos y la fuente de las aguas. Sí da un nombre a esta estrella, dice que se llama Ajenjo. Algunos piensan que esto es un cataclismo nuclear y que esta estrella puede ser un misil nuclear o un cataclismo nuclear. Porque Ajenjo parece ser que Chernóbil significa ajenjo. La cuestión es que yo no lo sé y no quiero meterme en este tipo de detalles, pero sí es un cataclismo que lo que produce que las aguas dulces de las cuales bebemos y dependemos van a ser contaminadas de alguna manera y muchos seres humanos van a morir por ello. Y llegamos al cuarto ángel y último, y ya sí voy a terminar. El cuarto ángel toca la cuarta trompeta de este capítulo, por eso voy a dejarlo aquí, porque quedan todavía 3 más. Y dice que fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la de las estrellas. Es decir, aquí hemos tenido juicio sobre la vida vegetal, sobre la tierra, sobre las cosas que están en el mar, seres marítimos y flotas. Hemos tenido también juicio sobre las aguas dulces y ahora hay juicio sobre los cielos, sobre los astros. Y fijaos que si son heridas en parte, no completamente,
hace que dé menos resplandor de lo habitual. Hay quien también ve simbolismo en esto, no me voy a meter en ello, pero dice Isaías 13, en los versículos del 9 al 11, dice el 9 que el día terrible del Señor viene, el día de su ira. Y dice que la tierra se iba a convertir en soledad y raer de ella a los pecadores. Y dice como consecuencia de que ese día viene, versículo 10, por lo cual, es decir, como viene el día del Señor, dice, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Es como si esta trompeta fuera una señal ya dicha por Isaías diciendo, viene el día de la ira del Señor. Últimas oportunidades de arrepentimiento antes de que ese día venga en cascada. ¿Y qué va a pasar en ese día? Y castigaré al mundo por su maldad, versículo 11, a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Eso es lo que dice Isaías 13 y creo que guarda una relación con este capítulo. Termina el capítulo con el versículo 13. Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo. ¿Y qué es lo que dice este ángel? Ay, ay, ay de los que viven en la tierra. Fijaos que ya han sucedido cosas que tienen importancia. Buena parte de cosas de la tierra han sufrido daño, han afectado a la humanidad, estos cataclismos, pero son el inicio, son el aviso de que viene el día. Y ahora, digamos, la tuerca se aprieta un poco más. De tal manera que este ángel, que este ser, dice, vaya, vaya con lo que viene ahora. Dice, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. Que lo veremos la semana que viene, lo tocará mi suegro si el Señor quiere. Y vienen 3 toques de trompeta que todavía van a ser más duros, más difíciles y quizá un poco, si lo leemos, un poco más extraños. Pero hermano, esto es el final. Fijaos que estas cosas, cuando suceden, son en respuesta a las oraciones de justicia hechas por los santos. Una vez leí a un hermano, del cual aprendí muchísimo, que, aunque sea un poco inexplicable, pero las oraciones es como si fuesen las vías de un tren. Un tren puede tener una fuerza enorme, pero tiene que ir sobre las vías. Es como si Dios quisiera, con todo su poder, con toda su potencia, como si Él quisiera que los santos oren conforme a su justicia, conforme a su plan, conforme a sus propósitos, y cuando las oraciones van en línea con su plan, eso fuera como las vías del tren para que con toda su fuerza venga la maquinaria y se ponga en marcha. Estas cosas que van a ocurrir sobre la tierra son la respuesta a los santos pidiendo justicia. Y hay cosas en las que no me he metido, pero a mí me da que pensar. ¿Será que hay persecución en este tiempo? ¿Será que se está apretando las tuercas a los creyentes en este sistema? Y estarán clamando al Señor y el Señor dirá, pues vamos a empezar a poner en orden. No lo sé exactamente, hermanos, no pretendo saberlo todo. Pero sí sé que las oraciones hechas en el nombre de Jesús, y eso no es una coletilla al final, sino en su voluntad, conforme a su palabra, pidiendo conforme a lo que Dios quiere y no conforme a lo que me interesa a mí, eso hace que Dios se ponga en marcha de tal manera que las cosas que suceden en este mundo, en esta tierra e incluso la dimensión celestial, están vinculadas con nuestras oraciones. Es una de las cosas que unen el cielo y la tierra. Estos 2 canales que tienen una lógica extraña, pero que van relacionados y van vinculados, entre otras razones, tienen ese nexo con tus oraciones y con las mías. Qué importante es orar, hermanos. Qué importante es orar y hacerlo bien. Bendito sea su nombre.